Bien, ¿cómo están, hermanos? Buenos días a los que no he podido saludar porque obviamente llegaron más tarde. No, mentira, no, mentira, mentira. Que el Señor les bendiga, sean bienvenidos a la casa del Señor. Hay algunos que nos visitan por primera vez antes de comenzar. Está hoy día unos amigos que nos visitan, así que sean bienvenidos. Yo sé que les da vergüenza, pero me da lo mismo. Eh, y Jocelyn, bienvenida a la casa del Señor. ¿Sí? Eh, También nos visitan algunas otras caras nuevas que veo por ahí. Algún- Sean bienvenidos a la casa del Señor. Estamos contentos, alegres, porque hoy día podemos juntos honrar el nombre del Señor como iglesia, como pueblo suyo. Así que eso es ya motivo de alegría. Les voy a invitar que puedan abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, que es precisamente donde estamos en esta serie de sermones. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 3. Y vamos a leer versículos 11, 12 y 13. ¿Ya? Espero que venga Hanna igual. 11, 12 y 13. Me siguen en la lectura. Dice que nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino hacia ustedes y que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así como también nosotros los amamos a ustedes, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Padre, cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos permite hoy día estar reunidos. Te he pedido, Señor, que hables en esta hora a nuestros corazones. Puedas tú, Señor, darnos el alimento que necesitamos, Señor, para ser alimentados, para poder crecer, Señor, fortalecernos también en fe, en gracia y en amor. Te pedimos, Señor, que tú dirijas mis labios, Señor, y que lo que tú quieras decir sea de provecho para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, estamos en el sexto sermón ya de esta serie y que lleva por título este sermón Oración de Pablo en favor de la iglesia. ¿Ya? Eh, Recordemos algunas cosas para que podamos entender también esto que vamos a ver hoy día. En el último sermón daba cuenta de la noticia, Pablo escribiendo ahí de la noticia que había recibido de Timoteo. Esta carta les dice, cuando yo recibí la noticia de Timoteo, acerca de ustedes, que estaban bien, que habían crecido en la fe, seguían amando al Señor de la misma manera que lo habían hecho cuando yo estuve con ustedes, pero habían preocupaciones eh, necesarias de parte de Pablo, porque estaban viviendo algunas necesidades y aflicciones por causa del Evangelio. Entonces, esto también trae a Pablo la preocupación de poder escribirle esta carta de Timoteo. Entonces, vemos cómo Pablo les manifiesta y de alguna forma les dice de qué forma el Señor les va a animar y el Señor les va a cuidar para el trabajo y el futuro y la vida como cristianos en medio de esta eh, sociedad o en medio de esta persecución y aflicciones que están viviendo. Pablo, por su parte, al término de la sección anterior que habíamos visto la semana pasada, les dice que ora por ellos incansablemente, con la intención también de volver a verlos, de volver a reencontrarse con ellos en el futuro muy cercano. De este modo, Pablo escribe a los hermanos tesalonicenses y les describe cuál es el enfoque constante que tiene su oración a Dios por ellos.
¿Ya? Entonces, que la oración de Pablo busca despertar en los receptores primarios, en los tesalonicenses, pero también en nosotros, ¿sí?, algunas verdades muy necesarias. La primera de ellas es que la oración de Pablo, en este sentido, una oración para crecer en comunión. Versículo 11 dice que Dios y Padre, que nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino hacia ustedes. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. ¿Ya? Lo primero importante que debemos mencionar en esta primera parte, y respecto del mismo texto, es que Pablo comienza usando una forma gramatical muy interesante de notar. De leer este versículo, desde la traducción griega sería algo más o menos así: que nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino. No dirija nuestro camino. ¿Por qué? Porque el verbo que está ocupando Pablo en el griego es un singular y no un plural. No está hablando de dos personas, está hablando acerca del Padre y del Hijo como uno solo. Es importante que Pablo también quiere entregar una a los receptores de la carta. Una de las principales controversias de los primeros siglos tenía relación con la deidad de Cristo. Si era o no Dios, si era un ser creado o no era creado. Hasta el siglo III, hasta el 325, en el Concilio de Nicea, se declara de manera universal la deidad de Cristo y su eternidad. Sin embargo, implícitamente, la verdad de que el Padre y el Hijo eran uno solo, que Jesús es Dios, es una realidad en la declaración de Pablo. No tuvo que esperar hasta el Concilio de Nicea para él predicar acerca de que Cristo y que el Padre y el Hijo son uno. Como algunos dicen, como algunos podrían pretender, no es tan cierto que los primeros cristianos, la iglesia primitiva, los primeros que recibieron el Evangelio, no habían entendido cabalmente que Cristo era Jesús, solo hasta el 325 en adelante. Eso no es así. Vemos que 50 años después de que había muerto, una declaración potente, importante, de que el Padre y el Hijo son uno solo. Y nos habla acerca de la deidad de Cristo y también de la Trinidad. El primero y el segundo, la primera y la segunda persona de la Trinidad, uno son. Entonces es interesante notar que no existe ninguna relación más perfecta que la del Hijo y el Padre, entre el Padre y Cristo. No hay ninguna. Veamos. Cristo declara la plena confianza que el Padre tiene en Él. Una comunión perfecta entre el Padre y el Hijo, de tal manera, según lo que dice Juan capítulo 10, verso 35. El Padre concede toda autoridad al Hijo del hombre, es decir, al Dios encarnado, en su carácter de mediador de la salvación. El Padre instala al Hijo con toda autoridad para dar vida y juzgar. Y el objetivo final del Padre es que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El Señor es el dador de la vida y gracias a Él gozamos de la esperanza de la vida eterna. Finalmente vemos al Cristo obediente, a Cristo, al Hijo obediente, al Padre en todo. Una obediencia perfecta que lo lleva a ser declarado por el mismo Padre
como el Señor de todo y de todos. Filipenses capítulo 2, en esta declaración de Pablo, exhorta a los hermanos a tener humillación y obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y después de que este mismo fue humillado, fue también exaltado hasta lo sumo y elevado hasta lo más alto, sobre todo nombre. Vemos una relación en santa obediencia al Padre, de Jesús hacia el Padre, y también honrando al Señor en esa obediencia, y también al Padre honrando al Hijo por su valentía y obediencia, poniéndolo por sobre todo y sobre todos. Por tanto, teniendo en cuenta esta vida de comunión entre el Padre y el Hijo, el apóstol Pablo les escribe y les vuelve a mencionar acerca del anhelo que él tiene de poder estar con ellos nuevamente en esta relación, en este encuentro de comunión que era necesario y que él veía necesario entre ellos. Él quería volver a reunirse con los hermanos tesalonicenses. Pablo menciona también que es inútil los esfuerzos, han sido inútiles los esfuerzos personales que él ha tenido para volver a reunir tesalonicenses. En el mismo capítulo 2, en el verso 18 dice, "Fuimos ir a verlos, ¿no? Lo intenté varias veces, pero Satanás me lo impidió". O sea, el camino estaba cerrado. Él había querido juntarse con ellos. Ahora, Pablo sí regresó a Macedonia, sí fue a la región donde estaban los tesalonicenses, pero después de 5 años después aproximadamente. No en el tiempo que estaba escribiendo esta carta, 5 años después los puede volver a visitar, va a la región y seguramente en esta visita a la región, según lo que nos dice el libro de Hechos, segunda de Timoteo, cuando va a Roma, cuando está encarcelado en Roma y cuando va también a Macedonia, seguramente también tuvo la oportunidad de visitar a los hermanos tesalonicenses que tanto tenía ganas de visitar Pablo. Lo que vemos acá es el incansable de Pablo de reunirse con los hermanos tesalonicenses. Recordemos que Pablo había estado con ellos por un tiempo cercano a unos 3 meses. Solo 3 meses. Algunos dicen que fueron 3 semanas, porque por ahí el texto dice que hubo 3 sábados. Pero ahí más se acercan algunos en la posibilidad de que Pablo estuvo predicando el Evangelio en Tesalónica durante 3 meses. Entonces, en este corto tiempo, obviamente había predicado el Evangelio, muchos se habían convertido al cristianismo, habían experimentado la conversión en este corto tiempo. Por lo tanto, había una preocupación de Pablo de que ellos, como nuevos creyentes, fueran fortalecidos, estuvieran creciendo en la fe, en el amor, más encima en medio de persecución, en medio de conflictos en la sociedad en la que estaban viviendo. Esto probablemente era la preocupación de Pablo, la preocupación de que su fe no flaqueara y que se terminaran perdiendo. Hace, no sé, unas 3 meses más o menos, bueno, durante todo este año hemos estado en algunos grupos de discipulado en la iglesia, ¿cierto? Dentro de los que están, una vez cada 2 semanas nos reunimos como consistorio también con el pastor Vladimir, con la Ani, nuestro discipulado, y hemos conversado de algunas cuestiones interesantes, de cuestiones importantes que tienen que ver con las relaciones matrimoniales. Y
recuerdo que hace una semana atrás conversábamos acerca de cuáles son cuestiones que hoy día producen muchos conflictos dentro de la relación matrimonial, y en particular en la nuestra, para ser honestos también. Y creo que teníamos un consenso respecto de esto, de que el mayor problema que había era la falta de comunicación o la mala comunicación que había entre nosotros. Y eso quiere decir, en otras palabras, que había una comunión ahí que estaba un poco entorpecida. No voy a contar detalles porque a todos. No me miren feo, chiquillos, por favor. No miren preocupados, no miren preocupados. Sí hablo por mí también. Entonces, uno de los problemas que nosotros identificamos en nuestros propios matrimonios incluso, poca o falta de comunicación entre esposo y esposa, entre el matrimonio. Y esto, si nosotros hacemos una extrapolación al resto de los matrimonios, es muy probable que pase también en el resto. Que yo no sé, finalmente, después de 20 años de matrimonio que tengo hoy día, cómo realmente es la Ruti. ¿Cuáles son las cosas que ella necesita? Y eso no es un problema de ella, es un problema mío que yo no me he interesado. Como también hay algunos que ya están cerca de los 50 años de matrimonio y aún no se conocen. Como hay otros que pretenden ya conocerse al año de matrimonio o a los 2 que ya se saben de memoria. Mentira. Esto precisamente pasa porque falta relación entre nosotros. Esta relación, este relacionarse entre nosotros tiene que ser siempre con una constante comunicación. Saber cómo estamos, saber qué necesita el otro, saber las necesidades del otro. Es un problema y una necesidad la relación con las personas fuera del matrimonio. Ya extrapolando esto también a la sociedad. Hoy día vivimos en una sociedad individualista, egoísta, que se preocupa de sí mismo. Escuchamos en todos lados que tú eres el dueño de tu futuro, podemos nosotros decidir de nosotros mismos. Hoy día vemos cómo esta sociedad individualista atropella con mi verdad la verdad del resto. Y da lo mismo si mi verdad tiene sustento o no. Da lo mismo si lo que yo estoy pensando es bueno o es malo. Lo que impera aquí es la falta de respeto, no estoy hablando de la tolerancia como hoy día se habla en el mundo, que nosotros, en nuestro país particularmente. No hablo de esa tolerancia. Estoy hablando de tolerar, de entender que el otro es distinto, que puede pensar distinto. Y esto ustedes dicen, sí, que eso pasa en el mundo. No, aquí dentro de la iglesia también. Que ahora son más de izquierda, porque ahora son más de derecha, porque ahora son del Colo y antes eran de la U. O sea, ese cambio es bueno, convengamos que está bien, ¿ya? Pero, o sea, hasta eso tipo, así de ridículo podríamos decir nosotros, que son los problemas que hay. No, este es de la U, este es del Colo, entonces se tienen mala. ¿Por qué? Porque piensan distinto. Que uno sabe de fútbol, el del Colo, y el otro no sabe de fútbol, es de la U. Obvio que es así. No tiene sentido hablar de otro equipo, ¿ya? No, para dejarlo claro. Entonces, hermano, ¿cuál es el asunto? Esta intolerancia ha permeado también a la iglesia. Y esto es una realidad que el apóstol Pablo está viendo, está orando también por estos hermanos, que puede pasar en ellos, para que el Señor les ayude y les haga crecer en esta comunión, poniendo como ejemplo y teniendo muy en claro a Cristo y al Padre como ejemplo de ello.
Vemos hoy día una iglesia también indiferente, un consumismo espiritual, así como un supermercado del Evangelio. Y vemos, consumimos, no sabemos quién está a nuestro lado. Es como ir al supermercado. Nos sentamos aquí, no sabemos quién está a nuestro lado, cuáles son sus necesidades, quién es su familia, qué es lo que necesita. Consumimos Evangelio, consumimos la palabra del Señor, consumimos iglesia y volvemos a nuestra casa como si nada. Esto, hermanos, es necesario que lo cambiemos. La única forma es mirar a Cristo, es mirar a Dios y ver su ejemplo. Vemos un ejemplo perfecto en la relación de la Trinidad. Vemos relaciones santas, relaciones que honran el uno al otro. Vemos relaciones en que el uno ayuda al otro para honrar al tercero. Eso es la Trinidad. Ahí vemos a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, honrándose entre ellos. Una relación santa de obediencia, de gloria, como ejemplo para nuestras relaciones. ¿Cómo hoy día nos estamos relacionando con nuestros hermanos? ¿Cómo nos estamos relacionando con nuestro cónyuge? ¿Cómo nos estamos relacionando con nuestros hijos, con los vecinos? Y ahí amplía usted todo su espectro. ¿Cómo nos estamos relacionando? Si hay una necesidad de oración hoy, debe ser como la de Pablo. Que Dios nos enseñe y nos ayude a crecer en comunión con Él para poder vivir una vida en comunión con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, con los que están a nuestro lado. La segunda petición de Pablo, en esta oración que les dice en el capítulo 10, en el versículo 10, perdón, yo oro por ustedes incansablemente. Esta segunda petición es acerca de crecer en el amor. Versículo 12. Y que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así como también nosotros los amamos a ustedes. Lo primero que Pablo habla en este versículo, lo primero que les dice y cuál es el ánimo de él, hacia ellos, es que crezcan. Lo primero es que ustedes crezcan. Yo le pido al Señor y que el Señor los haga crecer. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho, son nuevos creyentes, son personas que estaban recién en el Evangelio, por lo tanto eran niños espirituales. Necesitaban crecer, necesitaban de crecimiento. Todos creemos y sabemos que por una cuestión natural todos crecemos. Todos. Algunos crecemos más que otros. Algunos se quedan por ahí en el camino, en el crecimiento. Algunos crecemos para el lado. Pero entendemos que el crecimiento, que el crecer es natural en cualquier ámbito. Crecemos naturalmente. Entonces, cuando no hay crecimiento, cuando falta crecimiento, es por dos motivos. Es porque o está enfermo, o hay una enfermedad, o hay necesidad de alimentación, de nutrición adecuada. Entonces Pablo, preocupado de esto, les dice, yo oro por ustedes para que crezcan, porque esto es natural. Se está diciendo hoy día a nosotros mismos. El Evangelio es esto, conocernos más a nosotros mismos. Cuando conocemos al Señor también, conocemos al Señor, miramos al Señor, vemos tan santo es, nos damos cuenta de quiénes somos realmente, qué tan pecadores somos. Cuando miramos a Dios y nos vemos lejos de Dios por nuestra realidad, es porque hemos crecido y estamos creciendo. Y esa necesidad o esa realidad que nos golpea en la cara, lo único que nos muestra
es el camino entre el Dios santo y perfecto y entre nosotros. Y ese camino es Jesucristo. Cristo murió por nosotros para llevarnos al Padre, para acercarnos al Padre, para que esta relación que cada vez que vamos creciendo se va alejando, se acerque en la vida de Cristo. Ser espiritualmente, también como el mismo Jesús nos da ejemplo de esto. Dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, debemos crecer físicamente, en estatura. Si no, vaya al médico. O sea, si ya está viejo, pasó los 20 y tantos, ya no vaya, no pierda tiempo. Ya quedó así. Pero si es pequeño, preocúpese. ¿Ya? En sabiduría también. O sea, no podemos crecer físicamente, no entender o seguir entendiendo lo mismo que entendíamos hace 20 años. Hay cosas que obviamente en el mismo crecimiento, en la madurez de nuestro cuerpo, vamos también entendiendo otras cosas. Debemos crecer también en sabiduría. Y nos da ejemplo Jesús. Y en gracia para con Dios y para con los hombres. Esto es crecimiento. De esto estaba preocupado el apóstol Pablo. Entonces, como manifestación de ese crecimiento, Pablo también les dice que ora para que haya amor y crezca el amor entre ustedes. Pablo no está diciendo que no haya amor entre ellos. De hecho, la respuesta que recibió de parte de Timoteo es que el amor de ellos no se ha apagado, sino que se ha afirmado. Que el amor de ellos sigue intacto. Y por eso que se alegró Pablo cuando recibió esta respuesta. Lo que Pablo está viendo ahí, que el amor no puede tampoco quedarse en un nivel, sino que tiene que cada vez crecer, ir en constante crecimiento. Ahora, ¿qué pasa con esto? Yo me preguntaba hace mucho tiempo atrás, la verdad, y vemos en la Escritura, conocemos un cristiano hoy día, anima a responder, ¿cómo conocemos a un cristiano hoy en el mundo? Se viste de una forma distinta, probablemente porque habla de una forma distinta, porque anda con una camiseta que dice, soy hijo de Dios. Los jóvenes, por ejemplo, ya sabemos cuáles son canutos porque en el verano andan vestidos de amarillo predicando en las calles. Los demos. Conocemos a los cristianos así. La palabra del Señor nos dice que de la forma en que seremos conocidos, el mismo Jesús les dice, en esto conocerán que son mis discípulos, que son mis hijos. En esto van a conocer que son hijos míos, en que se amen los unos a los otros. Este es el de los hijos del Señor. Hace un tiempo atrás, bueno, cada vez que nos sentamos a la mesa, mi mamá dice la misma frase. No sé. Y he estado solo con mi mamá en la casa y yo me siento en un lugar donde algo para servirme. Entonces ella la pone en la cabecera y yo me pongo al lado. Y me dice, Estrada tenéis que ser, porque mi papá hace lo mismo. Entonces, claro, sí, pues soy Estrada. Entonces, orgulloso, saco pecho y siento en otro lado. Estamos en otro lado. Nosotros nos vemos como eso, como que nos identificamos como, no, yo soy Valle, yo soy Urra. O soy chileno, pues si los chilenos somos así, pues ¿qué tanto? Somos así los chilenos. No, pues resulta que hoy día nosotros somos cristianos.
Y la manera en que nosotros nos reconocen en el mundo, de la manera en que debemos ser reconocidos en el mundo, que nos amamos los unos a los otros. El apóstol Pablo, teniendo esto en cuenta, en mente, les dice a ellos, yo oro para que el Señor les anime, el Señor les ayude a crecer. Y también que tengan amor entre ustedes, que puedan amarse entre ustedes. Es tan difícil de amarse que incluso es un mandamiento. O sea, no es que solo tengamos que amar y si puede, ama y si no, no. No, es un mandamiento nuevo, un mandamiento nuevo les doy, le dijo Jesús. Que se amen los unos a los otros. O sea, ya no nació naturalmente. Tiene que ser un mandamiento. Tenemos que obedecer. Amémonos los unos a los otros. Respetémonos los unos a los otros. Hay algunos que tienen la incapacidad de amar. Pero ellos son los que naturalmente tienen un corazón de piedra. Pero hoy día, usted que está aquí sentado, que el Señor ha cambiado su corazón, que el Señor ha renovado su corazón, ha cambiado su corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne ahí. El Señor le capacita para que usted pueda amar. Amar a su hermano, amar a su esposa, amar a su esposo. ¿Saben qué? Amar a su enemigo. La misma palabra del Señor dice, bueno, ¿qué gracia tiene? Estoy parafraseando ya porque no dice así. ¿Qué gracia tiene amar al que me ama? Tiene ni una gracia. Si aquí lo importante es amar al enemigo, amar al que me hace daño, al que está en contra de mí. Hasta allá llega la comprensión de amor según la Biblia. Hasta allá llega la comprensión de amar según la Escritura. Y bueno, también la palabra del Señor nos habla a nosotros que debemos ser amables. O sea, que seamos personas que alguien quiera amar. O sea, háganla fácil, por favor. Eso nos dice la palabra del Señor, háganla fácil. Sean amables. No es que sean cordiales con el resto, no es que le ayuden a hacer las cosas. No, sean amables. Sean personas dóciles. Que alguien tenga la intención y se acerque a ustedes y puedan amarlos con facilidad. Pero algunos de nosotros no somos tan así. Por ejemplo, la Renata. ¿Cachan a Renata, cierto? Yo hace como unos 2 meses atrás la logré tomar en brazos y no lloró. No, me miró raro, no me sonrió, pero ya, me la gané. Ahora la tomo en brazos. Hoy día, miren el corazón pecaminoso de esa guagua. La Ruti la tenía en brazos y se estaba quedando dormida. Y tenía una caja de leche en la mano. Se iba a mojar. Y yo se la quité, se estaba durmiendo. Se la quité y se puso a llorar. La mujer viciosa. Se puso a llorar. O sea, no vean el ejemplo de la Renata, por favor. Debemos ser amables. Que alguien quiera amarnos. Pero de repente ponemos tantas barreras. Ponemos barreras con nuestra cara nomás. Ponemos barreras porque nos fue mal en la semana. No, no quiero hablar con nadie. No. Amémonos los unos a los otros. ¿Y en qué consiste el amor? En saber las necesidades del otro, en estar dispuesto a ayudar, en estar dispuesto a renunciar a lo que yo soy para que el otro le vaya bien. Y esto también, como evangelio, lo hemos dicho tantas veces acá, el evangelio es contracultural, también nos anima a amar a los que están fuera. Dice Mateo 5:44, yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian, oren por quienes los persiguen.
Wow. Tenemos una buena tarea por delante. 1 Corintios capítulo 13 dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal resonante o un címbalo retumbante. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, si tuviera todo el conocimiento y si tuviera toda la... y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para darles y me entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De la única forma en que podemos comprender a Cristo. De la única forma en que podemos comprender mirando a Dios. Cristo nos miró nuestra insuficiencia, miró y se entregó por nosotros, por amor. Él muriendo en lugar nuestro. ¿Saben para qué? Para mostrarnos el ejemplo que debemos hacer con el resto. Cuando queramos amar, miremos el ejemplo de Cristo. ¿Saben por qué podemos amar? Porque Él nos amó primero. Entonces, cuando miramos este ejemplo de amor, cuando miramos este ejemplo de amor de Jesús, esta capacidad también del mismo Dios de poder amar al resto. El tercer motivo de Pablo en esta oración es crecer en la santidad. Versículo 13. Para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Lo primero que Pablo está diciendo acá es que ciertamente él estos asuntos de estar perseguido, de ser un perseguidor de los cristianos, sabía en qué problema estaban metidos los hermanos tesalonicenses y seguramente él, entendiendo esto, sabía que ellos necesitarían de fortalecimiento, de ser fortalecidos en su fe, en la gracia, en el Evangelio. Es por eso que Pablo ora y les dice, oro para que sea fortalecido su corazón. Ciertamente él sabía las dificultades en las que estaban y las que podían experimentar y lo que esto podía producir en el corazón de ellos. Lo que esto podía producir en el corazón de estos recientes creyentes, nuevos creyentes. Podía haber decaimiento, podía haber, encontrarse con una realidad que ellos no esperaban. Es por eso que Pablo pide que el Señor fortalezca sus corazones, que sean santos. En el libro de Pedro dice que sean santos como yo soy santo, como decía Jesús. Y les dice, atentos a la tentación, atentos, con ojos abiertos. Nos invita a que ustedes sean santos, sean irreprensibles delante de Dios y el Padre. En obediencia, entonces, a escuchar la voz de Dios. Hace, esta semana estábamos conversando también en el discipulado acerca de esto, de cómo nosotros podemos ser santos hoy día en este mundo, cómo somos santificados por medio de la obra de Cristo, cómo somos santificados por la obra del Espíritu Santo día a día en nosotros. Y la única forma en que hoy día nosotros podemos ser capacitados para la vida, para vivir santamente en medio de este mundo, es prestando oído al Espíritu Santo de Dios. Y dejando de prestar oído a las cuestiones de este mundo, dejando de prestar oído a las cuestiones que de repente para nosotros son muy buenas, agradables al oído, pero están en contra de lo que Dios nos pide. Entonces,
hoy día de poder vivir santamente, de acercarnos a Dios, es poder prestar oído y escuchar la voz de Dios que te está hablando, que me está hablando diariamente por su Espíritu Santo actuando en el corazón del creyente. Debemos entender que somos santos porque el Señor nos hace santos. Somos apartados, separados para Dios. Pero debemos también entender que la santidad y la santificación es un proceso. Lo decía hace un mes atrás, en el sermón anterior, que habíamos hablado acerca de esto, de la santificación, que es una doctrina que enseña que el Espíritu Santo de Dios obra en el corazón regenerado del hombre, regenerado por Dios, por lo demás, mediante la obediencia de la palabra de Dios. El creyente se aparta del pecado, para que el creyente, progresivamente se aparte del pecado y sea más como Jesucristo. Esta dinámica divino-humano, el que el Señor nos da la capacidad para poder presentarnos ante Él como santos por medio de su Espíritu Santo, pero también humano, es un actuar, es una acción necesaria en cada uno de nosotros. Debe ser y debe entenderse como una diaria. O sea, el presentarse, el ser santos, el santificarse, debe ser diariamente. Y poníamos un ejemplo. Si lo hace una vez a la semana, no siga ese ejemplo. Pero, ¿cómo hace aseo? De la manera en que debe estar nuestro corazón a diario. Presentarnos ante Dios. Sacar la basura, sacar el escombro, no guardarlo bajo la alfombra, sino que sacar ese escombro, esa basura, eso que está entorpeciendo, presentarlo a los pies de Cristo, pedir al Señor que nos capacite para vivir una vida santa, que le agrade a Él, pero que también sea de beneficio para los que están a nuestro lado. Termina diciendo el apóstol Pablo que sean irreprensibles delante de Dios, santos e irreprensibles delante de Dios, cuando venga el Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, una de las cuestiones interesantes que el apóstol Pablo también menciona, para terminar, es que hay una esperanza. Hay algo que estos hermanos que han sido bendecidos con la predicación del Evangelio aguardan. Y aguardamos todos como creyentes, que es la segunda venida de Cristo. Entendemos que la segunda venida de Cristo es la culminación, la consumación de toda nuestra alegría. Tesalonicenses, cuando lleguemos al capítulo 5, vamos a ver ahí una palabra muy interesante, o una frase muy interesante, para animarse, para darse fuerzas uno a otro. Uno al otro se decían, Maranata, Cristo viene, ánimo. Nos llenamos de susto, de espanto, no sé si nosotros, pero hay algunas iglesias que hablan de la venida de Cristo como algo que viene a dejar la tienda helada, incluso en los cristianos. Y no, nosotros vemos la venida de Cristo como la consumación de nuestra alegría. Y la alegría de ser salvos hoy por Cristo. La seguridad de nuestra salvación. Pero también de la consumación de nuestra alegría. Esa será cuando regrese Cristo nuevamente. ¿Y saben por qué?
Porque la palabra del Señor dice que ya no habrá más pecado, ya no habrá más cabida al llanto, ya no habrá más cabida a nuestros errores, no habrá más cabida a error alguno. No habrá motivo de dolor ni pesar. Habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, donde la justicia de Dios morará. No la justicia que vemos, no la justicia que está imperando en el mundo, la justicia de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:18, que las aflicciones del tiempo presente son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué gloria? ¿Cuál gloria se va a manifestar en nosotros? La gloria descrita por Juan en Apocalipsis. Porque el Cordero está sentado en el trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Gloria a Dios por eso. La santidad entonces es una muestra del carácter de un corazón regenerado. Alguien no regenerado no puede ser santo. Alguien que ha sido regenerado necesariamente como fruto de ello, ser santo. Solo el sacrificio de Cristo nos capacita para vivir una vida que honra a Dios. Solo de la única forma en que podemos hoy día honrar al Señor santamente es el sacrificio de Cristo. Una nueva vida en Cristo. Dice la palabra del Señor que he aquí las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Esto nos permite el Señor. Para reflexionar y practicar. Les pregunto, y respóndese usted mismo y hágalo en silencio. ¿Cuánto tiempo de nuestras oraciones están siendo dirigidas para el beneficio y el bienestar de nuestros hermanos? ¿Cuántas de esas oraciones, del tiempo de oración, están dirigidas para nuestro propio beneficio? Muchas veces egoístamente, buscando, no son prioridad, pero no oramos por nuestros hermanos. ¿Cuánto de ese tiempo estamos orando y están siendo dirigidas para el beneficio y el bienestar de nuestros hermanos? Pablo nos muestra que su preocupación por los tesalonicenses, era también una manifestación de amor, de necesidad de contacto por sus hermanos. Ser en comunión, por lo tanto, en esta oración Pablo nos invita entonces a crecer en comunión. Somos una comunidad. Entendamos a nuestro hermano como parte del cuerpo. Ocupémonos por aquellos que están a nuestro lado. Sepamos quiénes son. Y a verlo a la casa. Invítenlo a la casa. Coman juntos. Crezcamos en comunión. Crezcamos en amor. El amor de Cristo en nuestra vida. Por lo tanto, teniendo el ejemplo de Cristo, teniendo la acción de Cristo como ese ejemplo, podemos amar a nuestros hermanos y crecer realmente en santidad. Y esto es la clave. En algún momento, si usted se preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser exitoso en la vida? ¿Qué tengo que hacer para que me vaya bien? Pablo le escribe a los Colosenses, en el capítulo 3, les dice, todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo como para Dios, honrando a Dios y no para los hombres. Que el Señor les bendiga. Oremos. Señor, te agradecemos por tu bondad y